Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Como les prometí la semana pasada, hoy quiero compartir con ustedes este espacio que llamé Importantes para Compartir, que es un espacio, como les expliqué la semana pasada, que es algo que venimos haciendo en familia y que, bueno, ha sido de gran bendición y ha sido inclusive de mucho beneficio y bienestar, porque todas las cosas que hemos compartido durante todo este año en pandemia nos ha ayudado muchísimo para poder entender y comprender cada una de las situaciones por las cuales hemos venido pasando. Y por supuesto, a razón de eso, a razón de querer compartir con ustedes esto que para mí es importante, que por eso llama así, importante para compartir, porque pienso que si a mí me ha ayudado de algo, pues lo más seguro es que ustedes también los vaya a ayudar. Así que bueno, hoy les quiero hablar sobre el propósito, ¿ok? Un propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja realizar una acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar. En este término indica la finalidad y la meta de una acción o de un objeto. Es decir, que si nosotros queremos hacer algo, queremos llegar a algún lugar, el propósito es ese esfuerzo o eso que hacemos para poder llegar a esa meta. O sea, nosotros nos proponemos a llegar a esa meta. Bueno, el propósito es hacer algo para poder llegar al objetivo o a la meta. El propósito es aquello que mueve a una persona a llevar a cabo cierta acción, como lo acabo de describir. Se relaciona con los objetivos de una persona y su deseo de lograr algo en concreto para cumplir una meta personal. Cuando existe un propósito, la persona tiene cierta finalidad en sus acciones y hay algo que la mueve a seguir adelante. Los propósitos de una persona se relacionan también con todo lo que desea para su vida y aquello que quiere. Estudiando un poco e investigando un poco el tema del propósito, buscando conceptos y buscando visiones de personas que han ahondado un poco más sobre este tema, pude llegar a una conclusión. El propósito, los seres humanos tenemos, por supuesto, un propósito, pero yo lo veo de esta manera. Los seres humanos tenemos dos propósitos, no uno solo, dos propósitos. Un propósito general y un propósito individual. ¿Cómo eso de un propósito general y un propósito individual? El propósito general es para toda la humanidad. Toda la humanidad tiene un propósito general. Es el mismo propósito para cada ser humano. Y cada uno de los seres humanos que viven en este planeta tiene un propósito propio, un propósito individual. Es un propósito que cada ser humano tiene que, de alguna manera, investigar y poder dar con ese propósito. Pero ambos propósitos, el general y el individual, están conectados. O sea, tú no puedes llegar a tu propósito individual si no has conseguido cuál es el propósito general. Primero tienes que dar con el propósito general, llevarlo a cabo, o sea, porque cuando uno consigue su propósito o cuando uno busca el propósito, la intención es cumplir con ese propósito, ¿verdad? Entonces, si ya, cuando yo te voy a decir cuál es el propósito general, para que de ahí arranques a buscar tu propósito individual. Hablar de propósito de vida hace referencia al sentido de una persona le puede dar a su vida. Tener un propósito da sentido a la vida y cuando tú tienes sentido en tu vida, pues es mucho más fácil vivirla. Para poder vivir, de hecho, estudiando yo para coach ontológico, nos hablaron mucho de eso, el tema de el sentido que las personas tienen que tener en la vida. Una persona que que la vida no le da ningún sentido, pues termina tal vez suicidándose, pues porque su vida no tiene sentido. Uno cuando tiene un propósito normalmente se hace algunas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de nuestra propia existencia? De esta forma se reflexiona sobre qué sentido tiene la vida para una persona y cuál puede ser el objetivo vital. Yo les acabo de decir que normalmente nos hacemos preguntas de por qué y para qué. Bueno, no es fácil este tema del propósito y es muy difícil más bien que las personas se pregunten o se sienten un día y digan ¿cuál es el propósito de mi vida? Porque es una pregunta que es muy profunda. Tú sabes,
llegar a preguntarse cuál es el propósito de tu vida. De repente, más bien uno lo que hace es empezar a caminar y hacer cosas que son más sencillas de conseguir. Bueno, mira, voy a trabajar mucho para llegar a tener un cargo importante, o voy a hacer muchos ejercicios para llegar a tener un cuerpo completamente sano, esbelto, o cosas así como voy a ahorrar toda mi vida para poder comprarme una gran casa o un carro de último modelo, etcétera, etcétera. Esas cosas no son propósitos, esos son objetivos de vida, metas que uno se traza y que por supuesto cuando uno empieza a trabajar para conseguirlas, entonces el propósito de trabajar es llegar a conseguir esa meta, pero no es el propósito que uno tiene en la vida realmente. Hay un propósito general, como les dije ahorita, y ese propósito tiene que ver con la comunión con nuestro Padre, con Dios, ¿ok? Y vamos a estar claro que permanecer en completa comunión con el Padre, es decir, unido a Dios, disfrutando de su gracia y su misericordia y por supuesto de todas sus bondades y bendiciones, eso es un propósito de nuestra vida, es un propósito importante. Si nosotros nos conectamos directamente con Dios, nos conectamos directamente con el Padre, nosotros debemos cumplir ese propósito general, ese propósito que todos los seres humanos deben tener. Y eso es algo que no lo digo yo, eso está escrito en la Biblia, y lo vamos a ver mucho más adelante en algunos versículos que extraje de la Biblia para demostrar que es así. No buscamos un propósito de vida, eso ya lo tenemos. Lo que debemos tener muy claro es cómo llegamos a conseguir ese propósito general. Porque yo puedo decir que nosotros debemos tener una comunión con Dios, una comunión directa para poder disfrutar de todas las cosas que Él nos quiere dar. Pero eso no es simplemente sentar y decir, bueno, voy a tener una comunión con Dios. Tenemos que hacer cosas para poder lograr esa comunión. Tenemos que sacrificar algunas cosas, tenemos que esforzarnos para lograr esa comunión y lograr ese primer propósito, que es el propósito general. Luego tenemos un propósito individual, que es amar a los demás o a tu prójimo. Esos son propósitos que vienen de la comunión con el Padre. Pero adicional a ese propósito general y ese propósito del que les acabo de hablar, el propósito individual es algo que el Señor nos pone a cada uno para que nosotros cumplamos. Cada uno de nosotros tiene un propósito individual y cada uno de nosotros tenemos que buscar cuál es ese propósito. Tenemos que empezar a trabajar y darnos cuenta cuál es ese propósito individual que el Señor nos pone. Para entonces cumplirlo, porque de eso se trata, para eso estamos nosotros aquí. Imagínense que nosotros hubiéramos llegado a este mundo sin ningún propósito. Y les voy a explicar más adelante para que entiendan que desde que nosotros nacemos ya tenemos un propósito y cada uno de nosotros cumplimos con ese propósito. Respirar para poder tener vida es un propósito, alimentarnos para poder tener vida es un propósito, y todas esas cosas ya vinieron dentro de nosotros. El bebé, sin saber que tiene que alimentarse, busca el alimento o busca el oxígeno en lo que sale del vientre de la madre, y ese es ese propósito de vida que está ya en él, lograr respirar para poder estar vivo. Es un propósito. En Isaías capítulo 43, versículos del 10 al 13, dice: el Señor afirma, ustedes son mis testigos y mis siervos que yo elegí para que me conozcan y confíen en mí y entiendan quién soy. Es decir, ya ahí nos está diciendo él que el propósito general es que conozcamos al Señor, que confiemos en Él y que lo entendamos para poder tener esa comunión con Él. Antes de mí no ha existido ningún Dios, ni habrá ninguno después de mí. Solo soy yo el Señor. Fuera de mí nadie puede salvar. Eso lo afirma. Yo lo anuncié y lo proclamé, yo los he salvado, no lo hizo un Dios extraño, y ustedes son mis testigos. Desde siempre yo soy Dios. Nadie puede librar de mi poder, nadie puede deshacer lo que yo hago.
Entonces, si nosotros tenemos, y ahí lo dice claramente, si nosotros conocemos, porque Él nos eligió, nos escogió a nosotros para que les conozcamos, para que confiemos en Él, para que entendamos quién es, para que podamos tener su mente, su manera de pensar. Desde ahí, desde que nosotros logramos ese propósito, entonces ya podemos decir que logramos el propósito general, el primer propósito. Ya entonces vendríamos a cumplir con el segundo propósito, que es el propósito individual. En Juan capítulo 15, versículos del 5 al 10 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Sin esa comunión, es totalmente claro, sin esa comunión, sin esa unión que tenemos, que deberíamos tener con Dios, pues no podemos hacer nada. Y eso es definitivo. Solos nosotros no podemos hacer nada. Nosotros debemos estar en completa comunión y unidos a Dios, que es nuestro primer propósito. Desde el principio de los tiempos, los seres humanos hemos tenido un propósito claro. Cuando Adán puso a Dios en el jardín del Edén, Él le dio un propósito a Adán. Y ese propósito, ese fue el primer propósito del ser humano. Ese propósito que le dio fue, bueno, que Él fuese el Señor de ese Edén, que le pusiera nombre a todos los animales, a todas las plantas, que Él fuese el encargado del jardín. Luego de eso, se dio cuenta que Adán no podía estar solo y que ese propósito que tenía Adán debía ser compartido y debía ser, alguien más tenía que darle sentido a ese propósito, porque es así, o sea, si yo hablo y alguien me está escuchando, esa persona que me escucha le da sentido a lo que yo estoy diciendo. Si yo hablo solo, no hay nada ni nadie que le dé sentido a lo que yo digo, y es como si estuviera hablando en un bosque, nadie va a saber lo que estoy diciendo y nadie le va a dar sentido. Entonces Dios dijo: vamos a poner a Eva para que acompañara a Adán, fuera su ayuda idónea, por supuesto, una compañera sabia que iba a estar junto a él y que lo iba a acompañar en todas sus funciones, pero no solamente eso, sino también le iba a dar sentido a la vida de Adán, le iba a dar sentido a lo que él estaba haciendo, le iba a dar sentido a su propósito, le iba a dar sentido a todas las cosas que él decía, y a la vez Adán, porque esto va así, va y viene, que viceversa, Adán le iba a dar sentido a todo el propósito que Eva tenía. Todo lo que Eva fuese a hablar con él, todo lo que Eva dijera o todo lo que Eva hiciera, él le iba a dar el sentido. Fíjense que cada uno de nosotros tenemos un propósito importante, un propósito de vida que es un propósito que tenemos que cumplir, un propósito por el cual vinimos a este mundo. Muchos no sabemos qué es. Y muchos pasamos toda la vida sin saberlo, porque simplemente no hemos cumplido con el propósito general. Adán sin Eva era solo Adán, un hombre solo con un propósito asignado, pero cada una de sus acciones solo tendrían valor para él solo. O sea, no había nadie que le iba a dar valor a las acciones que hiciese Adán. Pero al venir Eva, se convertían en Adán y Eva, en una pareja que se iban a escuchar y iban a tener propósitos compartidos y se iban a dar el sentido a cada uno de sus vidas. Iban a compartir ese propósito juntos. ¿Cómo podría el Señor decir ámense los unos a los otros si solamente estaba Adán? ¿Cómo podemos averiguar el propósito de nuestras vidas, ya que estamos hablando de este propósito individual? No es un asunto fácil, pero normalmente el propósito de cada uno tiende a ser algo que no hemos podido lograr. Muchas veces no nos damos cuenta que vivimos luchando para lograr algo y no sabemos qué es. Muchas veces nos sentamos y decimos: me siento vacío, siento que necesito hacer algo. Y no sabemos exactamente qué es lo que es. Y muchas veces, muchos de nosotros llenamos ese vacío con otras cosas.
y ese normalmente lo llenamos con cosas materiales. Muchas veces vienen las adicciones. Lo llenamos con alcohol, lo llenamos con droga, lo llenamos con exceso de trabajo, porque no sabemos qué es. Y ese vacío, eso que está en nuestras vidas, que no sabemos qué es, que sentimos que falta algo, es ahí donde está, es ese propósito que necesitamos ver para poder cumplirlo y que se llene ese vacío y poder seguir adelante. A veces nos pasa mucho eso, que en nuestra vida estamos dándonos golpes con el propósito, o el propósito nos da golpes en la frente, en la cara constantemente, y no nos damos cuenta, seguimos adelante, y no nos damos cuenta porque el mundo no nos deja que nos demos cuenta. El sistema del mundo, la corriente del mundo, no nos deja, no quiere que nos demos cuenta, porque no quiere que cumplamos el propósito que Dios nos puso. Porque definitivamente el mundo, el enemigo, el sistema del mundo, lo que quiere es que nosotros hagamos todo lo contrario a lo que nos dijo, a lo que Dios nos dice que hagamos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llenarnos la vida de ruido, de cosas que no tienen sentido, de cosas que son que no tienen valor, cosas que nosotros decimos, listo, conseguimos esto y ya estamos listos, pero resulta ser que eso no nos va a llenar. ¿Cuántas veces hemos oído a esas personas que son millonarias, que tienen todo lo que puede querer una persona a nivel material, y resulta ser que siguen estando vacíos, que siguen no teniendo un sentido de vida, porque el sentido es el propósito? Si no sabemos cuál es ese sentido, pues simplemente no podemos tener un propósito. Lo que la experiencia me ha dado a entender, que para poder hacer que se nos revele nuestro propósito individual, lo primero que tenemos que hacer es cumplir el propósito general. Cuando tu relación con Dios es clara, cuando eres como un pámpano que está pegado siempre a la vid, a Él, cuando tenemos esa comunión con Él, Él nos va a ayudar a cumplir, a ver cuál es nuestro propósito individual. Muchas personas se les pasa la vida sin entender cuál es su propósito. Yo, supe cuál era mi propósito de vida ya a los 40, 45 años, y estuve buscando mi propósito muchos años. Y ese propósito me daba en la frente constantemente, pero yo no lo veía y lo dejaba pasar. Muchas veces confundimos el propósito con ser felices. Es decir, decimos, mi propósito de vida es ser feliz. Pero ¿realmente es eso? No es realmente eso. O sea, porque cuando tú consigues tu propósito, cuando tú logras saber cuál es tu propósito individual y empiezas a trabajar para poder lograrlo, ahí eres feliz. Muchos ponemos primero el ser felices o conseguir la felicidad personal antes de cumplir con el propósito general. Y por supuesto luego con el individual. Cuando los seres humanos nos fijamos objetivos de vida, como comprar una bella casa frente al mar, viajar alrededor del mundo, tener carros costosos, de repente personas que son artistas que quieren ser famosas, qué sé yo. Cuando nosotros ponemos de primero eso, pues no vamos a lograr, porque nunca vamos a poder llenar ese vacío, y vamos a terminar llenando ese vacío con cosas que no son importantes y que no son el propósito. Ser feliz no es simplemente el propósito de nuestras vidas. Ser feliz es parte de un objetivo, es parte de una meta que nos podemos trazar. Y ser feliz depende de muchas cosas. Muchas veces nosotros nos empeñamos en que dependa de cosas materiales, de simplemente cosas materiales. Pero cuando uno consigue su propósito individual, cuando uno logra saber cuál es su propósito individual y cuando uno lo lleva a cabo, cuando uno lleva a cabo el propósito individual, ahí es cuando uno consigue la verdadera felicidad. Porque es una felicidad que va a perdurar. Pero ustedes saben que para conseguir esas cosas, lo primero que tenemos que es asegurarnos de cumplir el propósito general. Para poder seguir adelante a cumplir nuestro propósito individual o para cualquier meta que nosotros nos tracemos, objetivos que nosotros queramos cumplir, lo primero que tenemos que hacer es cumplir con el propósito general.
Cuando nosotros podemos cumplir ese propósito general, el individual, y nos damos cuenta de que ya sabemos cuál es y empezamos a trabajar para llegar a ese propósito, nos vamos a dar cuenta que no es una cosa material. Llegar a ese propósito va ligado al amor, ¿vale? Va ligado a emociones. No son cosas materiales. Y cuando nosotros podamos cumplir con eso, podamos llegar a cumplir con ese propósito, vamos a tener bendiciones, vamos a tener bienestar. Y ese bienestar no solamente va a ser nuestro, ese bienestar lo vamos a compartir con las personas que nos rodean, porque es que cuando nosotros llenamos ese vacío que está en nuestra vida con el propósito, con el sentido de nuestra vida, cuando nosotros llenamos ese vacío con el propósito individual, mira, ya lo demás es simplemente continuar viviendo, ya sabiendo cuál es ese propósito y trabajar para lograr cumplirlo. Y eso te da felicidad. Habrá personas que dicen, bueno, pero yo no creo en Dios y yo soy el que decido lo que pasa en mi vida. Los propósitos de mi vida los coloco yo. Sí. Es muy factible que hayan personas que dicen, bueno, mira, el propósito de mi vida es ser millonario y yo voy a trabajar toda mi vida para ser millonario. El propósito de mi vida es tener 5 Ferraris de 5 diferentes colores y yo voy a trabajar toda mi vida para eso. El propósito de mi vida es ser el cantante más famoso que hay en el mundo y que todo el mundo me admire, y yo voy a hacer lo que sea necesario para lograr eso. Pero resulta ser que ese no es el propósito, porque el propósito es algo más profundo. El propósito es algo que ya viene, es algo que nosotros tenemos que cumplir, que ya viene dentro de nosotros, que ya viene inclusive desde antes que nosotros naciéramos. Y ahí es donde está el ejemplo del bebé. Si el bebé cuando nace lo primero que hace es buscar el oxígeno para poder vivir, nadie le dijo a él, abre la boca y respira. Él lo hace automáticamente porque ya tiene ese propósito, ya sabe que tiene que respirar para poder continuar viviendo, y sabe que tiene que alimentarse para poder continuar viviendo. Ten en cuenta que cuando nacemos ya venimos al mundo con un propósito asignado. El propósito no es adquirir bienes físicos. El propósito es aprendizaje, es sabiduría, es conocimiento. El propósito es para siempre. Tu propósito individual tiene que ver con todo lo que vas aprendiendo y toda la experiencia que vas adquiriendo durante toda la vida, que te hace ser una persona más sabia, que te hace ser una persona con mayor conocimiento y con mayor experiencia de vida para poder enfrentar las cosas que la vida te va lanzando durante todo el tiempo en que estás viviendo. Es conocer claramente cada una de las cosas y haber aprendido de ellas, de cada una de esos golpes, de esas caídas que tenemos durante la vida. Es aprender de ellas, y todas esas cosas te van a ayudar a llegar al propósito individual. Y te vas a dar cuenta a medida que va pasando el tiempo que cuando logres entender cuál es tu propósito, te vas a dar cuenta que eso siempre estuvo frente a ti, que siempre estuvo bajo tu nariz, que lo veías constantemente, pero te negabas a entender que ese era el propósito que Dios te había puesto a ti en tu vida. Yo, como les dije, le entendí ese propósito después de viejo. Pasé mucho tiempo luchando conmigo mismo. Pasé mucho tiempo con un vacío. Pasé mucho tiempo sin entender lo que era el propósito. ¿Cuál era mi verdadero propósito? Un día empecé a leer y dije, ya sé cuál es mi propósito. Y no, resulta ser que no era ese. Pero no me daba cuenta que lo primero que tenía que hacer, y se lo repito una y otra vez, es poder cumplir con nuestro propósito general. Cuando tú cumples con el propósito general, el individual se te va a revelar inmediatamente. Así que simplemente
cumple con el propósito general. En el capítulo 8 de Romanos, versículo 28, dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de quienes tienen esa relación con Él, de quienes tienen esa unión con Él, esa comunión con Él. Entonces Él dice que Él dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Positivo, adelante, hacia adelante, siempre hacia adelante, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A todos, y escuchen bien esto, a todos en algún momento Dios nos llama. Dios nos toca a la puerta para que lo dejemos entrar. No va a entrar obligado, no tiene sentido eso. Nosotros tenemos que abrir la puerta para que Él entre. Y es allí, cuando tienes esa comunión con Él, que puedes entender y darte cuenta cuál es tu propósito. En otro capítulo de Romanos, capítulo 8, versículos del 5 al 9, dice: los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Sencillo, esto es muy sencillo. Si vivimos nosotros nuestra vida sin tener una comunión con el Señor, con Dios, pues simplemente nos vamos a preocupar de las cosas que son efímeras, que se acaban muy rápido, de las cosas que son naturales, pues. Tú te compras un carro hoy, mañana te lo roban o lo chocas. Entonces, esas son cosas que si tú te pegas a ellas y las pones como un propósito de vida que te van a dar felicidad, cuando no las tengas vas a ser infeliz. Entonces, date cuenta que siempre vas a ser infeliz, porque no vas a tener nunca exactamente lo que quieres, porque siempre te va a faltar algo. Te compras un carro, quieres otro. Tienes dos, quieres tres. Tienes tres, quieres cuatro. Y siempre vas a ser infeliz, porque eso no te llena. El propósito general te llena por completo, para luego conseguir el propósito individual. El propósito en la vida de los seres humanos, y esto ya es para cerrar, esto es mi conclusión final. El propósito en la vida de los seres humanos, me refiero al propósito individual, es un bien intangible, es algo que no podemos tocar, no lo puedes ir a comprar, no lo puedes conseguir en una tienda. Es algo que debemos aprender, no tiene precio para comprarlo ni lo podemos adquirir en un supermercado. Ahora, cuando nos fijamos metas y objetivos a cumplir y trabajamos o hacemos cosas con el propósito de cumplir o de conseguir nuestros objetivos y metas, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Cuando nosotros queremos hacer, porque todos los seres humanos queremos, yo no estoy diciendo que eso sea malo, que quieras tener casas grandes, 2, 3, muchos carros, etcétera, etcétera. Lo que te estoy diciendo es que no puedes decir que tu propósito es simplemente eso, porque no es así. No es así. Que tú tengas metas y que tengas objetivos y que los quieras cumplir, está bien. Y que tu propósito sea hacer cosas para llegar ahí, es perfecto. Trabajar o hacer cualquier cosa con el propósito de conseguir algo es tener ya un propósito fijo y claro. El propósito individual de nuestras vidas es algo del cual no tenemos conocimiento. Es decir, que acabo de decir yo que si nosotros tenemos un objetivo, pues el propósito de llegar al objetivo es trabajar mucho. Pues, lo tenemos claro, tenemos que trabajar mucho, tenemos que dejar de hacer cosas para poder llegar a ese objetivo. En cambio, el propósito individual es algo que no tenemos conocimiento, es algo que debemos vivir para lograr y aprender y darnos cuenta de cuál era ese propósito. O sea, el propósito individual no lo sabemos. Tenemos que primero, por supuesto, tener la comunión con el Señor, el propósito general, y después empezar a trabajar y empezar a aprender y empezar a darnos cuenta y tener experiencia para darnos cuenta cuál es ese propósito individual. Muchas veces conocemos el propósito, nosotros lo conocemos, lo que pasa es que no nos damos cuenta que es el propósito porque nos golpea una y otra vez en la cara hasta que al fin lo vemos. Pero lo vemos es porque hemos aprendido, porque hemos pasado por una infinidad de cosas, porque logramos tener la comunión con Dios y Él nos ayuda a que podamos darnos cuenta. El sistema del mundo está empeñado en bloquear nuestros sentidos para que no
logremos identificar nuestro propósito individual de vida. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con llevarle la contraria a Dios, pues ese es la corriente del mundo. ¿Cómo lo hace? Bueno, haciendo mucho ruido, creando mucho caos, como nos damos cuenta que van pasando, o sea, lo que el sistema del mundo quiere es que nos vayamos alejando, dándonos todo lo que nos pueda distraer del propósito con el fin de destruir nuestra paz y romper nuestra relación con Dios o con nuestra familia o con nuestras parejas y amistades. Es muy importante silenciar ese ruido del mundo para así poder escuchar las indicaciones que nos van a llevar a identificar el propósito y entonces llevarlo a cabo. Tenemos que parar de vez en cuando. Todo esto que está pasando, yo lo veo así. Todo esto que está pasando, la pandemia, es como un stop, párate y escucha qué es lo que está pasando en tu vida. Date cuenta de qué es lo que estás haciendo. Deja de escuchar el mundo y empieza a escuchar lo que te estoy diciendo para que puedas caminar por donde es. Muy pocas personas conocen su propósito. Yo creo que son contadas con los dedos. Y me sobran dedos las personas que conocen su propósito inmediatamente. Son muy pocas personas las que lo conocen. ¿Conoces tú tu propósito? ¿Te has dado cuenta cuál es tu propósito? Si no lo conoces, bueno, te invito a que primero conozcas y lleves a cabo tu propósito general para que luego empieces a buscar el individual. Y te aseguro que ese propósito individual te está dando en la cara golpes y golpes y golpes para que de una vez lo lleves a cabo. Y no lo has hecho porque no te has dado cuenta. Una vez que tengas esa comunión, te vas a dar cuenta. Gracias, y dentro de poco, otro más importante para compartir, que estoy seguro les va a gustar. Saludos. Dios los bendiga.